Se calcula que en Chile una de cada 4 niñas y uno de cada 8 niños varones son sexualmente agredidos antes de los 16 años. El tema es muy serio. El 90% de los abusadores son hombres y 80% son personas conocidas a la víctima. Sabemos que hay un número indeterminado de personas, cada día salen a la luz más, que han sido abusadas desde chicos, desde chicas, un daño que perdura toda la vida y solo sale a la luz cuando alguien decide hablar, que es de los miles que nunca hablan. El tema del abuso sexual de menores. ¿Cómo se puede prevenir el abuso a los menores? ¿Quién se hace cargo en nuestra sociedad de este tema que ha traído tanta tragedia? Bueno, de eso hoy hablaremos en Hazte Cargo. En este tema tan serio es necesario hablarlo con mucha franqueza y hoy honramos la visita de José Andrés Murillo, quien quiso estar con nosotros, doctor en Filosofía y Ciencias Políticas y presidente de la Fundación para la Confianza, una fundación dedicada al tema del abuso de los menores, cómo ayudar, cómo aportar en estas circunstancias de la cual él mismo fue víctima. Muy bienvenido y gracias por estar con nosotros, José Andrés. ¿Cómo ves tú el panorama en Chile en general, últimamente con tanta revelación que nos deja a todos tan choqueados, tu propia experiencia? ¿Cómo ves que en Chile se observa el panorama? Yo creo que ante lo que está sucediendo en Chile con todos los escándalos de abuso sexual en los colegios, en la iglesia, en las instituciones, uno puede pensar que es algo que está comenzando a suceder ahora. Pero en realidad lo que está pasando es que la gente está comenzando a atreverse a hablar algo que antes, por tanta vergüenza que daba, se callaba y por callado se fortalecía. O sea, lo repito en todas partes, el abuso sexual infantil se alimenta del silencio de las víctimas, de los colegios, de los padres. Entonces, ¿por qué se quedan callados? Se quedan callados primero... ¿Por qué no van corriendo los padres? ¿Por qué no inmediatamente dicen algo? A ver, porque este es un delito en el que se cuestiona a la víctima mucho más que en cualquier otro delito. No se le cree porque casi es innombrable el abuso sexual infantil. Los niños no tienen palabras para nombrar lo que han vivido y la justicia, la sociedad necesita que ellos hablen y que ellos puedan decir exactamente lo que les sucedió. Por lo tanto, es muy difícil visibilizarlo. Por otro lado, el 80% de los casos de abuso sexual infantil se dan en ambientes de confianza. Por lo tanto, abrirlo es casi los niños sientan que es una traición o no tienen ni idea cómo hacerlo porque no saben vivir de otra manera. Ese 80% hasta involucra familia, ¿no? Un alto porcentaje. Un alto porcentaje de familia. Tú mismo fuiste víctima de abuso y una vez más agradecemos tu gran valentía de haber aportado al país la importancia de encarar el problema. Y esto es lo que estamos haciendo hoy día. ¿Cómo te afectó a ti? ¿Cómo fue, digamos, el efecto a largo plazo de este? A ver, lo importante es que, lo importante es que uno sea capaz en algún momento de reconocer lo que vivió. Creo que yo tenía y tengo estructuras de confianza importantes con mi familia, conmigo mismo, con otras instituciones que me hizo tener que abrirlo en algún momento y también la responsabilidad de que habían otras personas que podían estar sufriendo la manipulación de conciencia y el abuso y transgresión de límites que yo viví. Sí. Y yo no quería eso para personas que me son queridas también y para la sociedad en general. Por lo tanto, había que abrirse, pero era muy difícil abrirse, porque era cuestionar una de las instituciones más difíciles de cuestionar porque son... Bueno, pero en realidad... Y quiero que quede súper claro, yo no estaba cuestionando y tampoco es mi objetivo cuestionar una institución, pero si hay prácticas dentro de las instituciones que son transgresoras, hay que hacerlo. Y sobre todo por las instituciones. Descríbenos el momento cuando tú decidiste, tomaste la decisión
de abrir el tema? A ver, yo hice, antes del doctorado hice un máster en Sociología del Poder en Francia, en la Universidad de París, y comencé a estudiar las estructuras del poder, y las estructuras del abuso de poder. Y leyendo me fui dando cuenta de lo importante que es abrir las transgresiones y hacer públicas las transgresiones, o tomar cartas en el asunto de las transgresiones, porque si no, el silencio fortalece a los agresores. Y por lo tanto hace más vulnerable a otras personas que quieren o necesitan acudir a esos lugares donde se transgreden los límites. Entonces ahí me di cuenta que era necesario. Y llegas a fundar Para la Confianza. Felicitaciones por esta extraordinaria hazaña y porque de alguna manera, una vez más, es una ventana. Algunos tienen en diferentes partes del mundo diferentes formas, naming and shaming, esto de nombrar y públicamente a pedófilos, etc. Sí. Pero, ¿cómo ves tú que aportaría Para la Confianza? A ver, el camino más fácil, más mediático, a corto plazo más efectivo, pero a largo plazo más destructivo, es levantar banderas de desconfianza absoluta, de paranoia, de escándalo. Y con eso rompemos, como yo le llamo ahora, después de este último descubrimiento, el bosón de Higgs, que es de la sociedad, que es la confianza. Nosotros tenemos que recuperar ese material divino con el que están fundadas las sociedades, que es la confianza. Muy bien. Y en lo práctico, ¿cómo lo logran? ¿Cómo hacen? ¿Qué hace tu fundación para lograr esa confianza? A ver, nosotros primero estamos teorizando sobre la confianza, estamos pensando sobre la confianza, y también creamos cursos de formación en temas de prevención de abuso de confianza, prevención de abuso sexual infantil, prevención de agresiones, porque la gente tiene que empoderarse, tiene que aprender. Aquí hay técnicas y hay herramientas concretas que se tienen que incorporar para poder crear grupos, sociedades más sanas y donde el abuso no tenga lugar. Qué valioso es eso. Mira, José Andrés, suponte que he sido abusado yo, lo he callado siempre. ¿Qué puedo hacer? ¿Ir a tu fundación? ¿Qué harían conmigo? ¿Qué hago? Nosotros tenemos un área de orientación que es muy importante. Nosotros no tomamos casos, no somos en una instancia persecutoria ni de investigación. Las hay y nosotros los tenemos muy cerca, todos ellos, y nosotros derivamos, sabemos a quién derivar, tanto en lo psicológico o en lo legal, en cualquier representación, pero nosotros sí, lo que sí hacemos y acompañamos directamente es madres de niños que han sido víctimas de abuso, porque son las víctimas indirectas que más lo sufren y que necesitan, y nosotros queremos empoderar a esas madres, porque esas madres después son mucho más preventivas. A ver, aquí hubo, y quiero contar una anécdota cortita. Por favor. Una investigación que se hizo en los años 50, que es un poco terrible contarlo, pero que, con ratas, que llegaban y frente a la ratona agarraban los ratoncitos y a uno lo golpeaban. Y después lo volvían al resto. Y eso lo hicieron durante un mes y después vieron el crecimiento. Y ese ratoncito que había sido golpeado y que después la madre se iba donde él fue el que se desarrolló de manera más fuerte, tuvo mejor desarrollo biológico, físico, de todo. Así que nosotros creemos que las madres pueden volver a restaurar eso. Qué bueno. Y además son entes preventivos. Tomemos ese tema de restauración, porque un poco lo que más nos anima. Tú mismo dices, te ha ido restaurando. ¿Hay esperanza de restauración para personas que han sufrido el abuso sexual? Absolutamente sí. O sea, no existe ninguna situación que sea que destruya la esperanza para siempre, creo. Por eso, o sea, la esperanza es lo último que se pierde, pero además hay una confianza, casi un germen de confianza, un germen de esperanza siempre en el ser humano, y que eso puede ser tomado gracias a otro. Y eso es importante, que no se hace en la soledad, se hace gracias a otro. La resiliencia, que es ese como recuperarse a sí mismo, recobrar el estado original, es una situación que sucede con otros. Necesitamos de otros para recuperarnos. Sí. José Andrés, tan valioso. Muchísimas gracias. Muchos que te están viendo, yo creo que toman de tu propio testimonio esperanza
Y esperamos ver que en estos próximos años desarrollen ustedes muchos casos de personas que han sido restauradas. Gracias por tu testimonio y gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Vamos al informe ahora de este caso en Hazte Cargo. Los abusos sexuales a menores son actitudes y comportamientos que realiza un adulto para su propia satisfacción sexual con una niña, niño o adolescente. Para conseguir su objetivo, emplea la manipulación emocional como chantajes, engaños, amenazas y solo en algunos casos la violencia física. El abuso sexual se ha convertido en un problema real que muy lentamente está saliendo a la luz pública. En Chile sabemos que existe un número indeterminado de niños abusados, pero no es posible distinguir a las víctimas de la pedofilia porque son silenciosos. Según estimaciones del Centro de Atención a Víctimas de Atentados Sexuales, en Chile se producen 20.000 delitos por abuso sexual al año, de los cuales solo 4.500 son denunciados. Según estadísticas del CENAME, la mayoría de los delitos sexuales que ocurren en el país se cometen contra menores de 18 años, siendo las niñas las más afectadas. A eso se suma que por cada caso que se denuncia hay 6 que no lo hacen, un hecho que da cuenta de la magnitud del problema. Sobre la relación víctima-victimario, estudios muestran que en el 80% de los casos el agresor sexual es un conocido de la víctima y el 44% corresponde a familiares. El abuso sexual tiene devastadoras consecuencias en el cuerpo y el alma de niños, niñas y adolescentes. Ante un círculo de silencio de padres, vecinos y niños que no quieren hablar, buenos son todos los esfuerzos posibles a través de los medios de comunicación para llegar a la detección precoz de este problema que cada día emerge con más fuerza. ¿Cómo nos haremos cargo de esta dolorosa realidad? ¿Seguiremos en silencio como sociedad o enfrentaremos seriamente este tema? Ante estas cifras, ante este silencio, qué importante es abrir el tema hoy. Y nuestra siguiente invitada es Araceli Moya, ingeniera comercial, pero lo interesante es que actualmente trabaja con jóvenes, ya que es la líder pastoral de la juventud en la Iglesia de la Trinidad. Y además, ella misma fue víctima de abuso en su niñez. Araceli, muy bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros en este programa. Muchas gracias. Cuéntanos, ponnos en escena, tú que trabajas tanto con jóvenes, sin embargo, tu propia experiencia fue de maltrato y abuso. Bueno, efectivamente fue así. Fui abusada por el papá de mi mejor amigo, cuando tenía 7 años aproximadamente. En circunstancias secretas, nadie supo. Sí, pero son muy ágiles los abusadores, porque empiezan a crear una relación con la víctima, con el niño. Lo empiezan a conquistar. No es de la nada que llegan a un abuso. Y yo me acuerdo de eso, que él siempre me hacía cariño en el pelo, era muy cariñoso, me regalaba dulce, como que me fue conquistando. Y un día, fui a ver a mi amigo César a la casa y él me dijo, sí, pasa esta pieza, espéralo aquí mientras yo lo voy a buscar. Y ahí él entró detrás mío, cerró la puerta y se produjo el abuso. Y tu experiencia inicial ahí de shock, sin duda, ¿por qué no lo contaste? ¿Por qué no inmediatamente revelaste esto? Él me amenazó. Él me dijo que si yo hablaba, yo no iba a ser nunca más amiga de su hijo y nunca iba a poder ir a su casa. Y yo tuve mucho miedo en ese momento y lo bloqueé, la verdad que lo bloqueé. Yo no me acuerdo qué pasó después de eso. ¿Y te afectó en los años siguientes este abuso? ¿En qué manera? Sí, a los 13 años, en una clase de educación sexual en mi colegio católico, empezaron a decir lo importante que era protegerse, de no, en el fondo, mostrar nuestras partes a cualquier persona, etc. Y ahí me empezaron a venir imágenes. Vino un flashback de todo lo que me había pasado. Y ahí me vino una angustia tremenda, tuve que salir del colegio, llamé a mis papás. Ahí salió a la luz, en el fondo, a los 13 años. Entonces, 6 años más tarde, solo entonces salió porque tuviste que hacerlo. ¿Ya? ¿Y qué pasó cuando los padres supieron, cuando esto se hizo público? ¿Qué pasó contigo y qué pasó con ellos?
Ahí, bueno, ellos se volvieron locos, lo único que querían hacer justicia, mi papá quería viajar porque fue en Copiapó esto, quería viajar a encontrar a esta persona porque más encima trabajaba con mi papá era el jefe de él. Wow. Pero no se habló más del tema, quedó ahí. Yo creo que tampoco mis papás supieron cómo manejarlo, yo tampoco sabía qué decir, sino que quedó ahí el tema. Yeah. Sí, hasta... Una vez más, ¿no es cierto? Pareciera que no sabemos qué hacer con este tema y por eso tan valiosas son testimonios como el tuyo, fundaciones como la de José Andrés que vimos recién. Y quiero preguntarte, ¿cómo fuiste saliendo? Porque este programa quiere enfatizar la restauración. ¿Cómo fue que enfrentaste esto en tu propia mente? Hoy trabajas con tantos jóvenes también y sin duda ves esto a menudo. Cuéntanos de las consecuencias y cómo se salen de ellas. Bueno, produce temor. Yo estaba en mi mente pervertida respecto al concepto de hombre. La verdad que no creía mucho en que el hombre podía cuidar, podía proteger. Me daba mucha rabia, mucha ira que piropos o que me dijeran cosas bonitas que exaltaran en el fondo como mi feminidad. Y la verdad que cambió todo cuando empecé a tener una relación con Jesús. ¿Cómo? ¿Cómo fue eso? Un día me dijeron que Jesús podía ser mi mejor amigo, mi Salvador, mi Señor. Sí. Y la verdad, como me lo presentaron, yo dije, yo quiero este estilo de vida, yo quiero partir con esto. Y ahí partió una relación con él, conversando con él. Y ahí yo le empecé a entregar esta área, porque yo me di cuenta que yo estaba mal. Empezaste a hablar con Jesús de estas cosas tan secretas, tan encerradas. Empecé a decirle todo esto que me estaba pasando y le empecé a pedir que me sanara. Y le dije, quiero que me sanes en esto. Quiero ser sana y libre de lo que yo viví. Hasta que un día, un cristiano, un hombre de Dios, oró por mí. Yo le conté esta situación, lo que había pasado. Yo pensaba que ya estaba sana, pero él me dijo, quiero orar por ti. Y él oró por mí e invitó al Espíritu Santo. Dijo, Espíritu Santo, ven a traer sanidad sobre lo que ella vivió cuando pequeña. Y en ese instante mismo salió de mí un grito, pero así aterrador. Era un grito así de minutos sin parar, un grito terrible. Y ahí él me dijo, eso es el dolor que tenías guardado en tu alma, que por más que trates de vivir, si el Espíritu Santo no entraba y sanaba eso, no ibas a ser libre. Y luego una sensación de volar, de estar como una pluma. Y literalmente desde ahí, yo decía, yo estoy completamente sana. O sea, yo recuerdo todo esto, pero yo no siento dolor, no siento trauma. De hecho, esto mismo ha sido de mucha bendición para muchos jóvenes que me abren su corazón en esa área y yo sé que Dios los sana. Es emocionante escucharte porque lo describes tan bien y haces entender. Ahora, tú que trabajas con otros, ¿qué les dirías a jóvenes que quizás te están escuchando? ¿Cómo pueden ellos enfrentar y salir de las consecuencias de un abuso? De lo que han sufrido. Primero decirte que no te quedes callado. No te quedes callado, no es tu culpa, porque también uno se siente culpable, se siente avergonzado, siente que nadie no lo va a entender, pero no es culpa tuya, es consecuencia del pecado de una persona que también está pervertida por el pecado. Y tienes que hablar, sacarlo a la luz, porque eso te va a hacer libre, pedir ayuda. Como decía nuestro invitado anterior, con psicólogos te puede ayudar, personas las cuales confíes, que puedan escucharte, pero por sobre todo Dios. Pide la ayuda a Él, porque Él te va a sanar. Yo soy testigo de eso y persona que ha llegado a mí abusada es persona que ha sido sanada, porque Dios vino a sanarnos, a liberarnos y a restaurarnos. Bien. Así que eso. Me imagino con ese testimonio tan claro y también esa sanidad que habla con tanta pasión y con tanta convicción, Ara, que mucha gente ha sido sanada. Así que Dios te bendiga. Gracias. Y sigas con este tremendo trabajo. Muchísimas gracias y quédense con nosotros en Hazte Cargo.
Hay un mundo que late y agoniza, pero hay vida que nace y testifica. Hay miradas que solo ven tristeza, pero hay ojos que entregan esperanza. Hay momentos en la vida que no puedes ignorar. Hay historias que nos gritan y que no pueden callar. Hay un cielo que se abre y nos vuelve a iluminar. Hazte cargo. Hazte cargo. Jesús fue uno de los más protectores de niños. Todo el Evangelio sale no solo su amparo de los niños, dejen que los niños vengan a mí, sino que también la enseñanza cristiana protege al niño dentro de un hogar seguro. Por lo tanto, tampoco es sorpresivo que Jesús muestre gran indignación ante los que abusan de los niños. Es tan serio que Jesús reserva sus más castigadoras palabras, si quieren, a gente que es abusadora de niños. Eso sí, sabemos hoy que en gran compasión muchos de ellos, podríamos decir, son enfermos. Me acuerdo hablar con alguien en la cárcel que decía, pero pastor, si nosotros somos un grupo discriminado, nosotros amamos a los niños, solo que los amamos tanto que hacemos que sexualmente también ellos gocen. Él era un pedófilo que creía realmente que tenía una causa que debía reconocérsele y dársele los derechos que hoy en día se celebran del pedófilo. Bueno, obviamente nosotros en Hazte Cargo tomamos una línea diametralmente opuesta a este hombre. Era enfermo, era malo, estaba en la cárcel, sufriendo, como ustedes bien saben, lo que son los castigos de los mismos prisioneros contra quienes son pedófilos, los más perseguidos en las cárceles. Entonces, ¿cómo se trata este tema? Gracias a Dios hay solución. Es muy difícil, dicen que los pedófilos jamás cambian, pero no es verdad. Yo creo que hemos podido constatar que recibiendo a Cristo con un verdadero arrepentimiento en el corazón, con un tratamiento, gente pedófila sí puede sanar. Muchas veces, sin embargo, tienen que ver el castigo, la consecuencia de sus tendencias antes de buscar ese arrepentimiento, esa búsqueda de Dios. Necesitan ayuda. Lo más importante es, si tienes esa tendencia, busca ayuda inmediata y no trates tú de arreglar tus propios caminos en esto. Es demasiado serio y las consecuencias son demasiado graves. Y si eres una persona que ha sido abusada, como una niña que me dijo, ¿y dónde estaba Dios cuando ese tío que me cuidaba a los 5 años abusaba de mí y me amenazaba con matar a mi perrito si es que yo contaba? ¿Dónde estaba Dios? Yo le decía, Cristo estaba siendo abusado contigo. Nunca lo había pensado así, de que Dios se haya encarnado en nuestra realidad humana de tal manera que hasta sufre con nosotros este tipo de agresión. Por eso se dice, Cristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. Él puede volver en el pasado como a esta niña. Ella pudo recibir sanidad, hasta pudo poner en las manos de Dios a ese tío, en cierto sentido, liberarlo, perdonarlo por fe, no por sentimientos, dejar de esa manera desligada su rabia y su furia y dejarla en las manos de Dios. Gracias a Dios ella encontró sanidad, encontró en Cristo salvación, encontró sanidad para su matrimonio. Todo lo afectado en su vida por esa agresión de niña, de abuso sexual, fue sanado y ella pudo seguir con su vida. Entonces sí hay esperanza ante este tema. Cristo sí sana los corazones. Cristo sí enfrenta a los que son agresores en estos temas con la gran severidad de un castigo eterno. Pero hay perdón, hay vida nueva, tanto para el agresor como las víctimas, tantas que necesitan encontrar a la más rápida solución posible, salida a este dolor. En Hazte Cargo
quisiéramos extender una comprensiva ayuda a todos los que están en estas situaciones. Por eso oramos por ustedes, oramos por los que son víctimas de tanto dolor. Y así en este cargo quisiéramos de verdad participar con ustedes. Ustedes escríbanos a la página web, escríbanos en Facebook, escríbanos en Twitter, de tal manera que usted y nosotros nos hacemos cargo de tan dolorosos temas como el que vimos hoy, como también de muchos otros que usted quiera sugerirnos. Hazte cargo con usted siempre buscando levantar una sociedad de valores.